Astro, Astro Trainer. Yo. Astro, Astro Trainer. Astro, Astro Trainer. Saludos estelares, astroescuchas. Estamos en esta sesión especial, la sesión de nuestro grupo Paladines Espirituales. Y hoy, 30 de diciembre, con la emoción de que el año viejo se nos va y viene uno nuevo, bien chévere y precioso que nos viene el nuevo año. Nosotros vamos a compartir este nuevo segmento para ustedes, que es un segmento de noticias, comentarios, dedicado a nuestro grupo de paladines, que día a día comparte con nosotros experiencias, comentarios, videos, noticias. Entonces, estamos en víspera de un año que viene muy poderoso en cuanto a transformaciones álmicas, transformaciones de conciencia. Y queremos comentarles nuestros augurios, nuestros pensares, nuestra filosofía para el 2023. Por aquí tengo que va a compartir conmigo este espacio, a nuestro moderador Sergio. Sergio, un saludo para ti. Si quieres saludar al público, no te oigo. Ajá. Bueno, buenas noches, Paladines. Es todo un placer para mí también compartir este día de hoy, este nuevo segmento en nuestro chat de Paladines. Esperamos que les guste y la idea es discernir, conversar acerca de algunas noticias que tienen cierta relevancia en el planeta y que evidentemente pueden de alguna u otra manera generar efectos tanto positivos en cada uno de nosotros que estamos en este camino de una ascensión planetaria, en un camino de conocimiento, en un camino de una conciencia con disciplina, conociendo, sabiendo y con una espiritualidad viva, una espiritualidad real en esta realidad de tercera dimensión. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio es abogado, un estupendo abogado y una persona con mucho criterio y un investigador que día a día nos trae diferentes programas, micros, canciones, significado de la música. Es extraordinario el trabajo que hace Sergio en Paladines. Los invitamos a que se nos unan, van a encontrar el número de WhatsApp, el link para que se puedan conectar en la descripción de este video y esperamos puedan seguirnos acompañando muchísimas más personas y aportando muchísimo en este grupo de WhatsApp. Bueno, yo quiero hacer una introducción, una pequeña introducción de lo que yo creo tiene que ser el 2023 para nosotros. El 2023 tiene que ser un año de silencio. Yo creo que el silencio va a ser muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos adentramos al silencio, decidimos administrar nuestras palabras, administrar nuestros pensamientos, porque una cosa lleva a la otra. Y por supuesto, vamos a terminar administrando nuestras acciones. Nos vamos a volver más conscientes. Creo que tenemos que aprender en esta nueva era de Acuario a callar y hablar y actuar acorde a nuestra conciencia, a lo que realmente queremos hacer. No seguir con una rutina de vida donde hacemos por hacer, donde hablamos por hablar. Y fíjense que cuando hagamos esta pequeña terapia que te propongo en esta etapa, en este primer video del 2022, finalizando el 2022, cuando te propongas esa pequeña tarea de guardar silencio, te vas a dar cuenta de todas las cosas automáticas que haces. Es muy probable que después que hables te des cuenta que no querías decir lo que estás diciendo. Si te propones un ayuno de la palabra. Entonces, esa es una de las tareas que yo creo que nos va a servir de mucho para conectarnos con las nuevas energías planetarias, porque estamos vibrando muy alto en el planeta.
La ionosfera está subiendo su rata vibratoria de una manera espectacular y lo lamentable es que la forma en que vivimos, la sociedad tiene una serie de rutinas, costumbres, idiosincrasia que no nos permite crecer en vibración, en frecuencia vibratoria. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados todos los días de una cantidad de información y de unas programaciones que a veces son atávigas, porque vienen de hasta de otras generaciones, con una forma de pensar, una forma de actuar, y eso lo tenemos que romper en el 2023. Entonces, anoten dieta de silencio, más que de comida, porque la dieta de silencio te trae también la dieta de la comida, porque parece mentira, pero el silencio trae conciencia, conciencia de todo lo que haces y por qué lo haces. Entonces, ¿qué te parece, Sergio, esta dieta de silencio para el 2023? Excelente, porque muy buena porque nos permite tener una herramienta más en este camino. Ciertamente, como usted lo indica, hay cambios dentro de la naturaleza, pero también hay cambios dentro de nosotros. Lo que ocurre es que a veces el automatismo o la mecanicidad de la vida, todos que somos citadinos, se nos olvida, incluso hasta que respiramos. Una cosa tan pequeña como eso. Entonces lo hacemos tan mecánico y pensamos que siempre está allí. Y resulta ser que, a pesar de que el mecanismo de respirar es un mecanismo esencial para nuestro cuerpo, el hecho de que nosotros entremos en otro mecanismo como es una dieta de silencio, nos va a permitir conocernos un poquito más, digámoslo así, con nuestras propias herramientas. Entrar en ese mundo que muchas personas o todos hemos pasado por allí donde no queremos ver, no queremos observar, que es observarnos a nosotros mismos internamente. Y la dieta de silencio, evidentemente, te lleva es a esa ruta, a ese camino, a conocerte a ti mismo, pero desde otra forma. No desde lo que las personas te dicen o tus familiares te dicen, sino desde ti mismo, desde tu propia esencia. Entonces, especialmente bueno de verdad el día de hoy que podamos tener como herramienta para el año 2023 la dieta del silencio. Además que es muy bueno porque nos permite saber administrar las palabras que decimos, porque las palabras tienen fuerza, son decretos. A veces nuestros propios pensamientos los convertimos en palabras y no nos damos cuenta de que nosotros mismos nos saboteamos. Entonces, eso ayuda muchísimo. Así es, mi querido Sergio. Imagínate que se están abriendo portales y estamos cambiando el momentum de manifestación física de nuestros decretos y nuestros deseos. Y que justamente por venir con una programación mental negativa, no estamos aprovechando esta subida de nivel del planeta. Entonces, obviamente, eso es lo primero que deberíamos de hacer, el dominio de la palabra. En toda escuela espiritual, en cualquier parte del mundo, desde el budismo, el hinduismo, también el cristianismo, aunque parezca mentira, el cristianismo en sus orígenes se hacían votos de silencio en los grandes monasterios, los grandes abad. Los votos de silencio eran algo muy importante. Todavía en algunos sitios es muy importante hacer votos de silencio, pero es una especie de meditación que te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados que están por aquí, a ver quién se atreve a hablar, hacer algún comentario. Por aquí tenemos unas chicas fabulosas, las mujeres al poder. A ver, ajá, Aide. ¿Cómo está Aide? Bueno, Feliz Navidad. buena- buenas noches, feliz Navidad para todos. Sí, realmente para mí el silencio es lo que me invita a conocerme, a escucharme, a sentirme.
Y si este año, pues, es importante que lo hagamos, que yo creo que es una actividad propia, pues, del ser humano, pero si nos toca en este año, así como usted lo dice, pues aprovechemos. Yo lo quiero aprovechar para saber realmente qué es lo que me propongo, realmente cuál es el camino que debo seguir. Y siempre estoy escuchando afuera y lo de afuera no me permite escucharme. Y entonces, bueno, aprovechar este 2023 para, para encontrarme conmigo, para saber hacia dónde me dirijo, para saber realmente lo que soy por dentro y por fuera, o sea, es verme yo. Entonces, bueno, si se abren portales y los decretos y las palabras se hacen realidad, se manifiesta, con más razón, pues me encantaría estar en el silencio. Aparte que yo hago silencio, pero me encantaría estar con más silencio para que esas cosas que yo quiero que se materialicen se me hagan efectivas en este nuevo año, más de lo que quiero, pues. Bueno, esa es mi opinión. Ay, gracias, Naile. Muchas gracias. No, excelente comentario. Muy bonito. Sí, yo creo que casi todas las personas que están en este camino hacen su dieta de silencio. Creo que eso es una constante. Creo que entre las características de las personas de la nueva era es que tienen sus espacios de silencio, también de soledad, pero una soledad vivida, una soledad alegre, una soledad que es para el enriquecimiento espiritual. Bueno, vamos a la siguiente etapa de nuestro programa de Paladines. Vamos a ver las noticias, vamos a ver unas cuantas noticias que parte de una sesión que vamos a tener de nuestro programa. ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien? No sé si se está compartiendo la pantalla bien. Se ve bien, Sí, sí se sí ve, se ve bien. Marita. Ok, excelente. Vamos a ver. Bueno. Muy bien, aquí tengo la primera noticia de nuestro año. Es justamente el caos que hay en Estados Unidos por lo del ciclón bomba. Esta tormenta de nieve que se nos ha estado diciendo que es normal, que eso se ha dado antes, ¿no? Que no se ha dado en una generación, ¿no? Hay gente que habla de 150 años, hay gente que dice que sí se ha dado en otros lugares de la Tierra, pero en la magnitud y la amplitud que se está dando, tanto en Estados Unidos como también Japón, que está enterrado en nieve, y pareciese que esto no para, nos llama la atención este cambio climático, que nos recuerda la película, no sé si recuerdan esa película de El día de mañana, creo que se llamaba, o El día después de mañana. ¿Ok? Y la gente se pregunta, oye, porque la gente me pregunta mucho, ¿cómo es posible que la Tierra se esté calentando? Porque estamos hablando hasta que la actividad solar ha subido. ¿Y cómo es posible que se dé estas tormentas de frío tan colosales? Y es que resulta que sí, el problema es justamente que se está calentando la Tierra. Pareciese que hay una hay una ola de rayos solares que vienen del centro de la galaxia, ya eso está científicamente comprobado y hay reportes de la NASA que nos hablan un poco de eso. Y se está calentando el núcleo de la Tierra y por eso hay más terremotos, por eso hay más ignición de volcanes. Pero el problema es que se están derritiendo los polos, se han derretido casquetes de hielo importantes en la Antártida, en el Ártico, y justamente eso ha provocado que se altere lo que se llaman las corrientes de calentamiento y de frío del Atlántico. Normalmente, el agua caliente, ¿verdad? Se da en el Ecuador, cerca del Atlántico, y eso hace que haya una corriente
de agua que lleve ese calor hacia el polo norte y luego baje y enfríe. Hay un circuito que está alterado. Como ese circuito se ha alterado, al menos salinidad en el agua de los mares, por ende hay menos capacidad de calentamiento y se está congelando, o sea, lo que se provoca es un cambio de clima de congelamiento con alteraciones de tormentas. Esa interrupción del circuito de las corrientes del Atlántico es lo que está afectando esta tormenta o el planeta en estos momentos que está generando frío. Ahora, ¿qué podría pasar con nosotros? ¿Qué creen ustedes? A ver, Sergio, ¿qué podría pasar con todos nosotros con un congelamiento global? Bueno, en principio sería bastante catastrófico, porque el ser humano como tal no está acostumbrado a climas extremos, tanto de calor como de frío. Pero ciertamente usted estaba mencionando la película Un día después del mañana, una película de los años, finales de los años 90, principios de los 2000, este, que mencionaba precisamente lo que está ocurriendo ahorita por allá en Estados Unidos, de una corriente de aire frío que iba congelando en extremo cada una de las ciudades. Ciertamente el ser humano no está preparado para ello, pero se está dando prácticamente en coordinación con otros cambios climáticos que están ocurriendo o con otros fenómenos climáticos que están ocurriendo en otras latitudes de la Tierra. Por ejemplo, vemos que países cerca de la línea del Ecuador en gran medida están viviendo unos climas de lluvia bastante importantes. Y no solo se ve en Sudamérica, se ha visto también en África. Vemos también que, por ejemplo, en el Medio Oriente, este año han ocurrido ciertas lluvias en ciertos momentos y lluvias en abundancia, en lugares donde evidentemente por el desierto, por ser el Medio Oriente, por el tema calor, prácticamente nunca había lluvias. Y este año, inclusive el año pasado, se iniciaron procesos de lluvia en esos sitios. También tenemos que en el año que hubo la famosa pandemia, hubo menos ejercicio, digamos, de maquinarias, fábricas, ese tipo de cosas por el tema precisamente de la pandemia y pudimos ver a través de las noticias cómo fenómenos de animales que volvían, como quien dice, a transitar por ciertos lugares donde jamás habían transitado porque el ser humano había realizado ciudades, estaba fabricando, estaba haciendo. Entonces, la parte natural y animal, el reino animal, se alejaba de esa zona. Y todo ese conjunto de cosas tenemos que también, digámoslo, unirlo a lo que está ocurriendo con la frecuencia Schumann, que este año ha tenido grandes picos, picos que no había tenido en décadas. Y este año ha sido un año de, si habláramos de unas Olimpiadas de récord tras récord tras récord, de la subida de esta frecuencia. Y eso nos indica que el planeta Tierra está empezando a generar sus propios mecanismos de cambio climático, de cambio natural. Evidentemente, somos nosotros protagonistas o estamos siendo testigos de un cambio en el planeta Tierra que quizás incluso puede ser hasta de continentes y se está dando. Y quizás, y es lo más seguro, que
esta corriente que está ocurriendo en Estados Unidos, esta bomba de nieve y viento, puede hacer parte de ese conjunto de, de elementos que el propio planeta o de mecanismos que el propio planeta está generando, porque inclusive científicos de la NASA y de otros ámbitos europeos y de otras latitudes, incluso chinos, han mencionado que los ejes de la Tierra están iniciando un proceso de cambio. Y lo más probable es que esto sea parte de estos eventos, todos estos eventos naturales a grandes escalas que se están viviendo en el planeta. No hace mucho, el año pasado, precisamente en Estados Unidos se vivieron procesos de sequía y de grandes quemas, de grandes fuegos dentro de los árboles, dentro de los bosques de allá de los Estados Unidos. Y hoy se están viendo al contrario, antes era fuego y hoy se está viendo es hielo. Sí, de hecho, también hubo eventos en Europa. Yo me acuerdo en Alemania que también tuvo bastantes inundaciones o inundaciones en varios sectores de, de Europa, de América. Tenemos, nada más en diciembre se activaron más de 20 volcanes, y la cifra va en aumento. No hace mucho hubo una activación el Popocatépetl de México, que es uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra. Se dice que Yellowstone también se está moviendo. Y como tú dices, hay una resonancia Schumann, que es la vibración de la ionosfera del planeta, que nos está hablando de una aceleración molecular en la atmósfera de la Tierra. Y tenemos también un debilitamiento de nuestros campos electromagnéticos. Y el Sol está aumentando de actividad y está lanzando llamaradas solares a cada rato, solo que no ha coincidido con la órbita de la Tierra. Ahora te imagínate esta tormenta perfecta que se podría dar si justamente hay una tormenta solar que coincida con la Tierra, con el campo magnético debilitado y todas estas estaciones alteradas meteorológicas en cada parte del planeta. O sea, nos estamos enfrentando realmente a algo muy, pero muy grave, y no pareciese que los medios de comunicación están haciendo mucho por ayudarnos a comprender lo que está pasando o prepararnos para lo que pueda pasar. Entonces, bueno, es una noticia que todos tenemos que tener en cuenta, porque hay muchas personas que viven en zonas muy peligrosas. Todo el que vive cerca de quebradas, de ríos, de lagos, de la playa, tiene que tener en cuenta tener su plan de emergencia en caso de inundaciones. Y no lo piensen dos veces. Si ustedes ven que hay crecidas, no lo piensen dos veces y retírense. Traten de desalojar rápido, porque estamos hablando de situaciones extremas, como dice Sergio, situaciones extremas. Es como lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, no se trata simplemente de una nevada, es que la gente salió y se congeló. Son congelamientos instantáneos. Es una temperatura que bajó casi a menos 50 grados, o sea, bajo cero. Estamos hablando de congelamientos instantáneos. Los animales se quedaron petrificados. Hubo gente que se quedó muerta dentro de sus vehículos. Estamos hablando de cosas extrañas. Entonces, lo mismo ha estado pasando con las crecidas. Aquí en Venezuela, en Maracay, tuvimos varios deslaves, varias crecidas enormes de ríos en Turmero, que se llevaron ciudades completas, pueblos completos, y la gente atrapada. Entonces los organismos de Estado deberían de hacer todo lo posible por organizarse para esto, de tener cuerpos de emergencia muy bien preparados y sobre todo estar preparados para cualquier embate desde nuestros hogares. O sea, yo creo que es algo muy importante y es una de las noticias que traje primero porque me parece sumamente importante. Ahora, ¿qué está pasando? Que estamos subiendo de nivel.
Eso se ha dicho en toda la literatura espiritual del planeta, lo dijeron los mayas, lo dijeron los sumerios, lo han dicho los chinos, lo han dicho los egipcios, los indios Hopi en Norteamérica. Todo el mundo ha dicho que vamos a atravesar un periodo de transformaciones planetarias, pero también de transformaciones de conciencia. Y eso también está pasando. Todos estamos pasando por eso. Entonces vamos a cambiar la noticia y vamos a seguir adelante. Ok. Vamos a hablar un poquito de política. ¿Qué les parece que sigue la guerra con Trump? ¿Qué te parece eso, Sergio? Sigue la guerra con Trump. Entonces estaban buscando pruebas para que Donald Trump no se pudiese lanzar a la presidencia. ¿Qué teme? ¿Qué teme? Que este señor se vuelva a montar ahí. ¿Qué te parece eso? Bueno, en principio, podríamos indicar que esto es parte de el propio juego político, en principio. El juego político, no nos olvidemos que Estados Unidos es hijo de Inglaterra, que es un país que sabe usar la política desde un punto de vista calculador. Y Estados Unidos está viviendo desde hace un buen tiempo un proceso, digámoslo así, de desintegración desde el punto de vista social y político. Y quizás Donald Trump, en su momento, cuando llega a la presidencia, vino a representar o quiso representar como una especie de la rebeldía del ser social estadounidense. Él utilizó mucho la bandera del nacionalismo, de, del patriotismo, del regresar. Él tuvo, no me recuerdo muy bien su logo principal cuando su primera campaña, pero era como que en Estados Unidos tenía que volver a ser lo que fue en algún momento. Evidentemente eso capturó muchas personas. Sabemos todo lo que ocurrió pues posteriormente dentro de su mandato y sobre todo sus últimos meses de mandato, donde él se hacía eco de un movimiento en Estados Unidos que se llama el movimiento Q, que entre comillas se decía que era conspiranoico, pero que ciertamente reunió parte del descontento que viven allá en los Estados Unidos. Y bueno, a la vez vemos con esta noticia que, bueno, al momento en que el Congreso indica que no consigue prueba, primero tenemos que recordarnos que la que en su momento, la señora Pelosi, que era la presidenta del Congreso, de la Cámara de Diputados de allá de los Estados Unidos, fue quizás la que llevó la bandera primaria para que Trump no ganara las elecciones presidenciales y no repitiera, hiciera un segundo mandato consecutivo, como regularmente siempre ocurre con los presidentes en Estados Unidos. Siempre, digámoslo así, la regla siempre ha sido que un presidente repite su mandato y la excepción ha sido que un presidente no repite su mandato, porque ellos tienen un mandato de 4 años más 4 años. Y bueno, evidentemente, todo lo que hubo detrás del telón al momento de la elección pasada, con los movimientos sociales, los movimientos contra el racismo, todo lo que ocurrió en el Congreso en su momento, la invasión y todo lo demás, considero, salvo opinión al contrario, que todo ello era parte de un mecanismo propio del establishment estadounidense. En principio porque los gobiernos anteriores, que eran Obama y Bush, que en total fueron 16 años,
habían separado un poquito o habían generado un descontento bastante importante dentro de la población estadounidense. No estamos hablando de lo que tiene que ver con el área militar o con el área económica. Estamos hablando de el área de la sociedad. Estados como Detroit eran, o Michigan creo que se llama, que es donde está Detroit, fueron totalmente y absolutamente desmantelados. Baltimore, que eran estados de grandes empresas y grandes fábricas, fueron prácticamente desmantelados y Estados Unidos entregó políticamente toda su generación de fábricas y todo eso a China en ese momento. Entonces, podemos observar con lo que está ocurriendo con él, es es como el juego de los perros que se persiguen la cola. ¿En qué sentido? En que estamos viendo al mismo establishment político estadounidense que en vísperas de una nueva elección, en conciencia de las grandes dificultades que ha tenido el presidente actual en saberse dirigir a la población, el presidente ha sido como una especie de caricatura cuando todo el mundo, no solo los estadounidenses, sino todo el mundo veía que los Estados Unidos era un gran país muy poderoso y sus presidentes eran grandes estadistas. Y hemos visto cómo se ha desdibujado un poco el tema de la presidencia y quizás ha sido como una especie de negociación donde el Congreso indica que no consigue pruebas para el tema de poder enjuiciar nuevamente a Trump y que él no se presente a una nueva elección, porque evidentemente el presidente actual, el señor Biden, no tiene la capacidad psicológica, la capacidad mental para seguir llevando las riendas de ese país. La situación desde ese punto de vista, creo que esta noticia simplemente lo que hace es, en primer lugar, dar un paso hacia adelante para mitigar, digámoslo así, la caricatura que se ha formado a través de la presidencia actual de los Estados Unidos, que ha hecho que pierda no solo centimetraje político, sino que ha hecho que pierda centimetraje militar, que pierda centimetraje geopolítico dentro de las decisiones de Occidente. Y cuando hablo de Occidente, hablo de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Porque Suramérica o los países hispanoparlantes no son parte de la política genuina que Estados Unidos está llevando en estos momentos. Y más bien, creo que esto es simple y llanamente parte del esquema que ellos mismos están realizando, pues ha sido el propio Estados Unidos, a través de sus presidencias anteriores, como le indiqué, Bush y Obama, quienes entregaron prácticamente todo el poder a el país asiático que todos conocemos como China, que es el que actualmente está llevando un poquito, digámoslo así, la geopolítica mundial. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que estos escenarios políticos, eh, soy, soy proclive a pensar que son como creados, son como escenarios de laboratorio social. Creo que hay una intención como de crear una polémica política aguda en Estados Unidos, en la forma como se presenta la reactividad entre conservadores y demócratas. Creo que también Trump viene a representar un segmento de la población que es de esos grandes consorcios que están desapareciendo, ¿no? Porque creo que con esta tendencia hacia el globalismo y lo que realmente
como tú dices, el gobierno profundo ha estado como gestando, es un cambio, el llamado orden mundial, es un cambio hacia que desaparezca el Estado-nación, la hegemonía. Y Estados Unidos es un país sumamente ecléctico, difícil, o sea, realmente aplicar allí una fórmula política como se pudo haber aplicado, por ejemplo, en Venezuela o en cualquier otro país, no es tan fácil, no es tan fácil. Estados Unidos prácticamente es un país que está dividido y de hecho pudiese ocurrir otra guerra norte-sur, porque vemos de nuevo una tendencia muy parecida de división entre una polarización de la población. Sin embargo, yo creo que la misma crisis, la crisis climática, la crisis que ha generado las medidas de bioseguridad y todo este lío, el declive económico que va en picada para Estados Unidos, porque prácticamente vemos otro cambio de políticas, vemos cómo se están haciendo nuevas inversiones en nuevas áreas y se le está quitando, los bancos centrales le están quitando mucho apoyo, mucho crédito a empresas y se está cambiando y se está redireccionando el dinero. Entonces, yo creo que todo esto parece ser un plan orquestado y no deberíamos de caer en la tentación, porque para muchos es típico la polarización. Siempre hay unos que son demócratas, otros son de izquierda, unos son de derecha, y así lo tomamos a veces como que si fuese un partido de fútbol, ¿no? Donde es una cuestión ya deportiva, pero hay que tomarse muy en serio, pero muy en serio, los temas políticos y sociales, y las repercusiones sociales, y no caer en esos dramas que nos están como montando, esos escenarios que nos están montando, y que para muchos crea desasosiego, porque se teme que haya otro asalto al Congreso, y yo no dudo que pudiese ocurrir, mas sin embargo no veo en qué va a contribuir o en qué va a beneficiar eso. Cuando realmente el trabajo es a nivel interno, a nivel de política interna, de desplazar una serie, de dibujar una serie de planes que no han rendido fruto, por ejemplo, el siempre sacar dinero, arreglar la inflación, imprimiendo más dinero, llenando de dinero el comercio, cuando lo único que haces con eso es no invertir en capital de trabajo, todo es especulación. Y la gente vive también de un capital. Ok, ¿será que estamos grabando? Sí, ¿verdad? Sí, Y se sigue grabando. Sí, nos caímos por breves instantes, pero seguimos. Y bueno, les decía justamente que estamos en una etapa de que nos están creando escenarios sociales que pueden ser pruebas y que realmente no nos están trayendo ningún crecimiento a nivel espiritual. Nuestro crecimiento tiene que ser desde el silencio, desde nuestro silencio, desde el saber qué es lo que nos conviene en lo pequeño y en lo colectivo, en lo personal y en lo colectivo. Vamos a ver otra noticia. Allí, bueno, por ahí se está colando de que puede haber negociaciones entre China y Rusia, buscando el apoyo chino. China se ha mantenido muy neutral durante el conflicto de Ucrania. No ha querido tener ningún sesgo hacia Rusia, a pesar de que es su aliado común. Pero se cree que ahí se están tejiendo negociaciones para que entonces Rusia obtenga ese apoyo, pero le dé el apoyo que necesita China
para invadir a Taiwán. Ahora, Taiwán es una isla sumamente importante y hay gente que ni sabe por qué. Porque en Taiwán se producen todos los microchips, toda la tecnología celular. Toda la tecnología celular, todos los elementos que llevan los componentes de esta tecnología se producen en Taiwán. Y las inversiones que hay en esas empresas, todo eso daría un poder único a China, porque China es fabricante de equipos, pero no de microchips, no de ese tipo de tecnología. Es lo que le falta a China para tener el poder mundial sobre ese tipo de tecnología. Y vemos a un Japón debilitado, que es el aliado, Sí, sí, es correcto. lo vemos muy debilitado a nivel económico. No creo que Japón vaya a meter las manos por Taiwán. Y vemos una Europa ya debilitada y desgastada con Ucrania. Así que esto podría ser un plan, o sea, como la Presto Barba, la primera pasa y la segunda repasa. O sea, ya plantear otro conflicto de una magnitud como el de Ucrania, ahora en Taiwán, seguramente haría que los países europeos lo pensaran, que la OTAN lo pensara de nuevo, y es muy probable que hasta lo dejaran. Que me está fallando un poco el internet. Ajá, aquí estoy de nuevo. Voy a volver a compartir y a grabar. Bueno, esto se trabó. No me quiere aceptar la grabación. Tenemos a Aide por ahí, ¿no? ¿Me oyes, Sergio? La Lo que primera. más, ¿Aló? es otra de las cosas que te gustó. Seguimos entonces Ahí está, con el ahí está. Ahí está. Muy bien. Hemos tenido ciertos cortes con el internet, pero seguimos adelante. Vamos a volver a compartir la noticia. Bueno, entonces como les decía, es un tema porque con todos los problemas económicos, geológicos, climáticos, también otro frente de guerra, que además esta guerra de Ucrania se está convirtiendo como un nuevo Taiwán, que digo, como un nuevo Vietnam, perdón. O sea, una cosa que como que no pareciese que terminar y que no tiene lógica. ¿Qué piensas tú, Sergio? Bueno, con respecto a esta clase de negociación o de acuerdo a esa noticia, una reunión que se está haciendo de hacer como una especie de, tú te quedas con esto y yo me quedo con aquello, eh, lo primero que pudiéramos recordar es que pareciera que los grandes países, o lo que en otrora fueron grandes países, China por muchos años y siglos fue un territorio imperial, tenían su propio sistema, y bueno, Rusia no se queda atrás. Es un país que también tiene una historia importante, no solo con el tema de los zares, sino es un tema que va mucho más allá, sobre todo tomando en cuenta que Rusia es quizás el único país que, que es tanto asiático como europeo, porque es tan extenso, que tiene inclusive tres o cuatro tipos de horario normales. Eh,
quizás pudiéramos estar viendo o estamos observando todos en este momento que, digámoslo de alguna manera, los viejos esquemas tratan de sobrevivir. Y la manera de sobrevivir, o una de las formas de sobrevivir, ha sido siempre a través no solo del miedo y del control, sino a través del ejercicio de la fuerza. Y lo vemos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, más allá de todos los aspectos que podamos tener desde el punto económico, desde el punto político, etcétera. Y también lo vemos en las intentonas que está realizando China con respecto a Taiwán, que Taiwán, como muy bien lo decía, es una isla pequeña frente a China, pero de una importancia, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus recursos, de lo que produce, que bueno, evidentemente Taiwán es, digámoslo así, una especie de estado asociado más hacia Occidente que hacia, digamos, la cultura o la política occidental. Sin embargo, podemos observar que estas negociaciones o esta noticia que tiene estas negociaciones eh, están planteando es precisamente eso, el cómo económicamente, pero desde el punto de vista militar quizás, se trata de posicionar. No podemos olvidarnos que hoy en día, por lo menos desde un punto de vista de un país pequeño, podemos hablar de los distintos partidos o visiones políticas, pero a nivel mundial existe una política, por ejemplo, que quiere hacer el Foro Económico Mundial, una política muy parecida a la política de control china, y China ha tenido mucha propaganda, mucho protagonismo que antes no tenía. No quiere decir que no pueda tener protagonismo, ni mucho menos. No, simplemente que está tomando una vanguardia del ámbito geopolítico que va mucho más allá. Quizás la única unión que tienen los rusos con los chinos sea precisamente los BRICS, que es una unión de países desde el punto de vista de lo económico, más que de lo político o militar. Es para ayudarse más que todo desde el punto de vista económico, pero evidentemente eso trae atrás todo lo que sabemos, lo militar, lo científico, lo tecnológico, para hacerle frente a la política y la economía occidental que venía durante muchísimos años llevando la batuta. Y esta reunión simplemente nos está planteando, es un episodio más de una trama que no digamos que se inauguró, pero que sí se dio a conocer a través de la guerra entre Rusia y Ucrania, puesto que el tema de quitarse las caretas, digámoslo así, Estados Unidos cuando la perestroika metió las manos en Rusia, la sacó, y hoy en día a través de Putin, que también tienen una ideología muy parecida a la de Trump, con el nacionalismo, el querer lo nuestro, entre otras cosas, está llevando a cabo, y lo está llevando desde el punto de vista evidentemente militar, a través de la recuperación de aquellos pequeños territorios que se convirtieron en países después del desmembramiento de la Unión Soviética, y ese querer volver al pasado, que también es parte, que va mucho en parte a lo que teníamos de la noticia anterior, el querer volver al pasado, el querer buscar el renacer, la esperanza incrustada hacia el ciudadano en querer volver a algo que ya ocurrió en un momento, pero que evidentemente no solo desde el punto de vista de que estamos en otro siglo, sino desde muchos puntos de vista, y sobre todo desde el punto de vista espiritual, ya no hay vuelta atrás. El mundo y los seres humanos y todo el planeta Tierra
ha iniciado un camino que no tiene vuelta atrás. Y esto que vemos con la guerra de Ucrania, esto que está haciendo China con tratando de incluso hacer ejercicios militares cerca de las costas de Taiwán y de Japón, es un querer volver al pasado, a un pasado que cada vez vemos que se desintegra, que se va cayendo de a pedacitos, pero que evidentemente sigue dando, como quien dice, patadas de ahogado para hacerse sentir frente al mundo. Sí, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que esta es una versión eh, de, de un paradigma mundial donde realmente lo que se quiere es como en este nuevo orden mundial lo que va a pasar es que se van a aglutinar o se van a conquistar los que quieran entrar por ese agujero, chévere, pero los que no van a juro. Y es que todos los que tengan culturas similares formen un bloque, porque lo que se quiere en el orden mundial es formar bloques. Entonces tendríamos un bloque en Sudamérica de todos los países que más o menos tienen las mismas raíces, Sudamérica, tendríamos Norteamérica o Canadá, ¿verdad? Y tendríamos ese bloque grande de Rusia con toda la periferia de todos esos países que están alrededor, volviendo otra vez a algo parecido a la Unión Soviética, pero tal vez con otro nombre, porque ellos están haciendo mucho hincapié hasta de regresar con los zares. O sea, como tú dices, regresar hasta con prácticas imperiales. Eso también lo he escuchado. Y en el caso de China, pues todos estos países que tienen la misma raíz, que no estamos hablando solamente de Taiwán, Taiwán sería uno más, pero eso va de Taiwán y termina en Japón, siendo Japón quien es, que es una potencia económica. Entonces, obviamente, pareciese que eso que se decía acerca de un reordenamiento, ¿verdad? Anexando cosas que son fáciles de manejar desde el punto de vista social, ya porque estamos hablando de población. Yo no, para mí no sería fácil si soy presidente o soy un grupo político manejar, por ejemplo, a los de Taiwán, porque no tengo ni idea en lo que esa gente cree ni cómo se comportan, cómo es su idiosincrasia, pero para China sí. Para China sí, porque China, esa es realmente su ambición política, llegar y aglutinar todo eso. Entonces creo que es una noticia importante también porque nos está hablando del nuevo orden mundial y cómo todas estas cosas ya estaban planificadas. De mi punto de vista, todo esto es un plan que tiene que ver con un reordenamiento y una justificación para hacer el reordenamiento. Hay cosas que tenemos un Taiwán que no quiere para nada pertenecer a China, para nada. De hecho, China considera que Taiwán, no, es que nunca ha pensado que Taiwán está fuera de sus límites. Ellos lo siguen considerando territorio chino. Los taiwaneses son los que no se creen chinos, pero los chinos sienten que Taiwán les pertenece. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, Sergio, que esta te va a encantar. Tú que te encanta el tema del Papa. El Papa metió la renuncia. ¿Qué te parece eso? Bueno, creo que esa noticia es parte también, o eso sí lo puedo decir, es un laboratorio, para mí es un laboratorio, porque es una noticia laboratorio, puesto que hemos visto cómo desde la propia llegada del Papa Francisco, él se quiso hacer como una especie de una copia al carbón de lo que fue Juan Pablo II en su momento, pero desde el ámbito del propio globalismo. Y quizás lo más importante que nos revela la supuesta carta que el Papa
firmó con su renuncia en caso de que él tuviera una emergencia de salud importante, que le impida realizar todo el ejercicio que ejerce en el Vaticano. Evidentemente es una noticia que nos está llevando a lo que se ha venido o lo que él mismo ha venido construyendo con esas reuniones con otras religiones, como lo ha sido con la religión musulmana, con los líderes de la religión musulmana, con los líderes del cristianismo ortodoxo, con los líderes del judaísmo, para tratar de conformar una especie de única religión. Esta, que es parte de los planes que parecen conspiranoicos, pero que evidentemente hacia allá nos quieren llevar a todos, hacia una sola cosa en todos lados, desde el punto de vista económico, social, político, religioso. Y también, conectándolo un poquito con la anterior, es parte precisamente de las estructuras que ya no tienen cómo, de alguna manera, no convencer, sino de alguna manera controlar a los seres humanos y están buscando los mecanismos. ¿Mecanismos para qué? Para tratar de controlar a las personas. Para nadie es un secreto que Benedicto XVI en su momento, cuando era papa, quizás era el papa que llegó cuando el auge o el principio de las redes sociales. Y era un papa que quizás no tenía esa conexión con los jóvenes, porque no estaba conectado no solo con los jóvenes, sino con todas las personas, con el tema de las redes sociales, el tema del Internet y el tema de las nuevas tecnologías que se estaban llevando a cabo. Y tanto se dio que el señor tuvo que renunciar y se convirtió en un papa emérito, algo parecido, creo que es. Y llega el Papa Francisco con aires de renovación, entre comillas, y hoy por hoy no ha podido sostenerse, puesto que los grandes escándalos que tiene el Vaticano, los grandes cambios que se han dado allá adentro, le han quitado la credibilidad frente a su propia feligresía, frente a otras religiones, frente a todo el mundo, frente a los seres humanos. Pero no podemos olvidarnos que este Papa Francisco, cuando diga que está enfermo, inclusive hay fotos de él en sillas de ruedas, es el Papa que está llevando grandes cambios, pero grandes cambios a nivel del sector económico y a nivel del sector político dentro de toda la estructura o de la institución católica. No se nos puede olvidar eso. Es el Papa que le está quitando poder a ciertas asociaciones católicas que durante muchísimos años no solo tuvieron poder, sino poder económico, sino también poder político frente a las naciones. Y es el Papa que evidentemente representa a un ala de la Iglesia Católica o a una pequeña institución de la Iglesia Católica de grandes proporciones que se convirtió en el primer grupo de inteligencia dentro de lo que fue la Iglesia Católica, como son los jesuitas. Entonces, esta noticia, salvo prueba en contrario, salvo opinión en contrario, creo que es parte de ese laboratorio de querer crear una especie como que de cariño porque el Papa está enfermo, de cariño porque pobrecito del Papa que se encuentra enfermo. Y es una manera de tapar los grandes cambios que incluso este año ha hecho el Papa dentro de la Iglesia Católica, le ha quitado poder a grandes grupos, a grandes alas importantes, alas conservadoras, porque no podemos olvidarnos que, así como ocurre en el mundo, en la Iglesia también tiene sus grandes divisiones y sus grandes choques a lo interno. Acabaron con el Opus Dei, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Entonces,
El Opus Dei venía siendo prácticamente un linaje de generaciones en la Iglesia Católica. Eso era como una especie de virreinato dentro de la misma Iglesia Católica. Y eso prácticamente ha desaparecido, pero esta gente también del Opus Dei era que ponía un poquito más de acoto en la parte administrativa de la iglesia y vemos el gran escándalo de toda la corrupción administrativa que hasta gente muy allegada al Papa se ha alejado del Papa, ha sido sustituida y hay uno que está por ahí que creo que está preso. O sea, hay mucha gente que está metida en lío con la administración de la Iglesia Católica. Yo particularmente creo también, Sergio, que hay algo que tiene que ver con el edicto, con Ratzinger. Creo que este papa, yo creo que puede estar muy enfermo. O sea que hay una conspiración, hay una teoría de conspiración de que realmente él renunció obligado y que está es más bien preso y que este papa no lo ha dejado ni siquiera ver a su familia, que él pidió que se le dejara vivir con su familia y lo tienen en el Vaticano, tienen allá confinado. Y se dice, o sea, que este papa no podía renunciar a menos que el otro se muriera, porque lo que iba a ser demasiado citillado es que hayan tres papas al mismo tiempo, porque entonces estaría un tercer papa ocupando el Vaticano, y eso no lo iban a hacer ellos. Entonces, es muy probable que este Benedicto no sea realmente el que no esté bien de salud. Y pudiese ser, por supuesto, también que ya no aguanta esta pela, porque desde el punto de vista político, ya no hablando tanto de su enfermedad, que también es cierto que está muy enfermo y se le nota la decrepitud. O sea, se nota ya que le debe costar mucho llevar las riendas de todo eso, pero también hay muchos escándalos, están reventando demandas por todo el mundo por el caso de la pedofilia y casos, hasta declaraciones de homosexuales, ya clérigos que se han dado a conocer y han dicho que son homosexuales. Entonces hay una cantidad de cosas que han ocurrido que son muy lamentables para la imagen de la iglesia. Y con este cambio que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia necesita para sobrevivir un aliado. ¿Y qué mejor aliado que otras iglesias? ¿Qué mejor aliado que crear una estructura como tú dices, de crear la nueva ONU, las Naciones Unidas Espirituales? Entonces se habla en los judíos, el Islam, y la Iglesia Católica unida, porque tienen la misma raíz, la raíz de Abraham. Entonces, obviamente, estamos hablando de cosas que parecían inimaginables y las estamos viendo. Y aquí ya entramos tenemos que tener otro programa que hable de profecías, porque creo que esta generación es la generación que está viendo el cumplimiento de profecías, como nunca antes se ha visto en el planeta Tierra. Bueno, vamos a seguir con otra noticia, ya por cuestiones de tiempo, vamos a una más, ¿no? Y después si tienes alguna, Sergio, que quieras comentar, la abrimos. Voy a presentar una más de las que yo traje. Esta de Elon Musk. ¿Qué te parece que también el tipo anda buscando renunciar? Él no quiere ser el CEO de Twitter y está hablando de que quiere encontrar a alguien, pero fíjate el concepto. O sea, si encuentro a alguien lo suficientemente tonto para aceptar el trabajo. O sea, realmente el problema aquí es que el que se consiga tiene que ir con la política de él, que es esta política de desmantelar información, desmantelar todo este estado profundo que hay en los medios informativos. Y de alguna manera, esta punta de lanza de Twitter ha servido para hundir a CNN,
para hundir a otros medios de comunicación. Casi todos están, las televisoras se han ido abajo, se han ido abajo. Lo de Biden con que no se le dio casi oxígeno durante las elecciones sobre el hijo y la laptop y todo este lío, ahora es que pica y se extiende, ¿no? Aunque hay quien dice que la destruyeron, la computadora. Bueno, lo cierto es que Elon Musk ha estado especulando o ha estado alarmando de que va a dar mucha información por Twitter y está dándole un giro a las cosas, como dándole un sitio a todo el mundo, porque la élite prácticamente lo que hizo al quitarle la cuenta, por ejemplo, a Trump y a otros más, a otras celebridades que se permitieron dar su opinión, que estaba en, en disintonía de lo que sería la colectividad o lo que públicamente se estaba legalmente aceptando. Entonces, los que se dieron ese lujo de dar su opinión, pues los condenaron y hubo mucha gente importante que le cerraron la cuenta. Entonces, eso era como una forma de exponer el poder. O sea, hasta el presidente yo lo puedo callar. O sea, nosotros, los medios de comunicación, tenemos el poder hasta para censurar a un presidente. Entonces, esto me parece que es justo que se equilibre. Este hombre lo está haciendo. Todavía no me termina de convencer Elon Musk, pero porque hay otras cosas que hacen que obviamente es parte también de una componenda, pero me parece que esto estuvo muy bien. A mí me gustó que por lo menos mantuviera un equilibrio en una red social como Twitter. ¿Qué te parece a ti, Sergio? Bueno, Elon Musk creo que representa ese nuevo líder que se está buscando en la sociedad. Antes eran los reyes en la época medieval. Anterior a ellos eran los líderes triviales. Después, en la era, digámoslo así, después de la Revolución Francesa, llegaron los presidentes. Y hoy en día, los nuevos líderes van a ser los dueños de las grandes empresas, de las grandes transnacionales. Van a ser la cara del liderazgo. Van a ser esas personas, esos empresarios, esos personajes que nos van a traer a nosotros ese ideal de querer ser parecidos a ellos, ciudadanos con un poder económico y que llevan a cabo grandes innovaciones. No es casual que personas como Bill Gates sea una de las personas que se le pida opinión, por ejemplo, en el tema de la salud, o a Jeff Bezos se le pida opinión acerca de la parte espacial, de lo que ocurre fuera del planeta Tierra. Y Elon Musk, ciertamente, al igual que usted, no me termina de convencer, porque hay otras cosas que también está haciendo que pareciera, o que uno pudiera decir que él pudiera ser una especie de caballo de Troya. Sin embargo, él ha cogido la bandera, digamos, de la libertad comunicacional, que en un principio, un primer golpe fue eso, cuando se censura al presidente de Estados Unidos, que como muy bien en un momento se dijo, entendiendo al presidente de los Estados Unidos como que era el hombre, y así lo hemos visto en las películas, siempre se trató desde el punto de vista de Occidente de decir que era el hombre más poderoso del mundo, y Twitter en su momento se dio el lujo de censurar a Trump, y eso fue un impacto, más allá de lo comunicativo, un impacto psicológico en la psique del colectivo social, el que, como usted muy bien lo dijo, una empresa, en este caso de comunicación, de una red social, se pudiera dar el lujo de censurar a un presidente. Y Elon
agarra esa bandera y él está tratando, como quien dice, de transformar Twitter. Para mí Twitter, el haber comprado Twitter es un primer paso que va muy enlazado con lo que él verdaderamente desea hacer. Y lo vemos también a través de algunas noticias, que es a través de su empresa Neuralink, que es la que está tratando de hacer los chips que van incrustados dentro del cerebro humano. Yo creo que él quiere utilizar o fusionar lo que sería Twitter o hacer una especie de nueva red social que va en consonancia con ese chip que va a ir dentro del cerebro humano. Yo creo que hacia ese camino él quiere llevar a Twitter, pero evidentemente, eh, como dicen, hay un viejo dicho, no me recuerdo muy bien, pero que decía que a las personas hay que darle, o vamos a utilizar el tema antiguo del pan y circo. Es decir, él necesita coger la bandera de la libertad comunicacional, de la compra de Twitter para que todo el mundo pueda dar sus opiniones, pueda libremente decir lo que desea decir, pero quizás su trasfondo, que es verdaderamente su gran empresa, en la que las propias noticias indican que es hacia donde él quiere ir, es hacia la empresa Neuralink, que es la que hace los chips que van dentro del cerebro. Y la red social, evidentemente, no solo conjuga a, digamos, personas activas, sino que Twitter es la bandera de la primera red social como tal, donde las personas podían escribir y decir lo que querían decir. Entonces, él quiere como que recobrar eso para poder dar ese segundo paso, que es una red social que esté íntimamente ligada con el chip que va a estar dentro del cerebro de las personas, pues que deseen y que quieran seguir el camino del transhumanismo, que es verdaderamente el camino a través del cual él mismo se dio a conocer y que bueno, muchas personas se han quizás olvidado porque efectivamente, quien no conoce Twitter, quien no ha visto lo que ocurrió en Twitter y quien no ha visto esas discusiones que hubo entre si lo compra o no lo compra, ese lo compraré o si lo compraré, ese ofrecí un dinero y no lo quieren recibir y todo esa enredadera que hubo con respecto a eso. Pero creo que él simplemente está usando Twitter como una plataforma para unirla a lo que sería su gran objetivo, que es el chip dentro del cerebro de cada ser humano. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nos están vendiendo una imagen de un Elon Musk que es muy atractiva porque es un millonario excéntrico, entonces a la gente le gusta eso. Le gusta alguien que rompa las reglas, que diga lo que piensa. Y en esta nueva era la gente está muy en sintonía con este tipo de personajes porque lo que están pidiendo es que les dejen decir la verdad, que les dejen hablar con transparencia, que les informen. Entonces él ahora está cumpliendo con esos requisitos, pero por otro lado, nos quieren vender algo, realmente nos quieren convencer de otras cosas, porque ¿quién no quiere ahora un Tesla, teléfono Tesla? O sea, está vendiendo muchas cosas y no necesariamente lo que vende es real, porque ahí tiene, por ejemplo, los vehículos eléctricos. O sea, realmente ese comercio es casi nulo. Él obtiene beneficio es a raíz de los impuestos que le descuentan por su contribución al medio ambiente. Pero más allá de eso, no hay realmente una política que incursione con seriedad en la implantación de vehículos eléctricos. Otra cosa también es esta forma de mandar gente al espacio y de hablar de que se va a ir a Marte. Entonces yo siento que lo que está diciendo es verdad. Yo creo que ellos están creando una base espacial
De hecho, Tom Cruise va a grabar en esa base espacial, va a ser el primer hombre que graba una película en el espacio. De verdad, verdad. Entonces, están realmente tal vez creando refugios, creando tecnología, y por otro lado, como experimentando con la gente. ¿Cuántos monos ya no se murieron en Neurolink? Se murieron más del 70% de los monos que incursionaron en eso, y sin embargo, estaba pidiendo incorporarlo en seres humanos, y parece que lo va a lograr. Entonces, esto es una fachada. Creo que totalmente que nos quieren vender algo. Y como tú dices, es un caballo de Troya. O sea, realmente va a calar en lo que está haciendo, va a gustar. A mí me gustó que diera información, a quien no le puede gustar, pero todo eso hay que agarrarlo con pinzas porque nos tienen en una campaña de manipulación mediática demasiado intensa. Y aquí esto no se termina hasta que se termina, y hay que analizar cada noticia y cada cosa que hace cualquier persona que está en un puesto, en una cúspide de nuestra sociedad. Porque la élite es bipartidista. La élite compra aquí y compra allá, y está metida en todas partes. Y no crean que esos hilos están dispersos, esos hilos están muy bien puestos en nervios específicos para los cambios que ellos necesitan. Bueno, no sé si tienes otra noticia, algo más que nos quieras hablar, Sergio, ya estamos cerrando. No, bueno, viendo su reflexión y lo que indicaba, quizás le pudiéramos decir a los paladines que Elon Musk quizás representa, digámoslo así, ese nuevo hombre que viene con esta nueva era de Acuario, porque la era de Acuario viene con la tecnología, digámoslo así, a más no poder. O sea, es la era de la tecnología quizás, y él quizás representa eso, pero representa quizás ese lado más extremo. No es una tecnología, digámoslo así, que favorezca evidentemente al ser humano, pero no es una tecnología que esté de la mano de la espiritualidad. Es una tecnología netamente materialista. Quizás Elon representa esa ala de esas pocas personas, de esa élite que cree en la tecnología materialista. Es decir, de tratar, por ejemplo, de buscar la inmortalidad del hombre, pero desde el punto de vista de la tecnología, no la inmortalidad por la espiritualidad, por, por lo sabio, por el conocimiento más sublime, más genuino, sino desde el punto de vista más material. Entonces quizás él representa eso. Y con respecto a otra noticia, bueno, creo que el año que viene, las noticias que tienen que ver con las criptomonedas va a estar eh, de primer orden. Incluso hay un informe, no lo he podido terminar de leer, pero hay un informe de la Comunidad Europea que habla ya de lavado de dinero a través de las grandes criptomonedas. Y como todos sabemos, los bancos centrales de los países ya están dando un paso adelante en lo que sería la creación de una cripto, de una moneda nacional que sea una moneda digital. Y hacia allá, creo que las noticias del año que viene van a estar muy formuladas, puesto que la élite quiere que la tecnología no sea algo excepcional, sino que sea la regla de las 24 horas del día de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos. Sí, yo creo que vienen unas nuevas monedas fiat, vienen unas nuevas monedas centrales, pero digitales. Fíjate que ya se tomaron medidas en Europa para no pagar en efectivo. Creo que es hasta 10.000 euros que puedes pagar, y en España hasta 1.000 euros, lo que dificulta ya las transacciones comerciales. Y eso también pone en jaque a una parte importante de la población.
porque cuando hablamos de dinero digital estamos hablando de tecnología y hay un porcentaje importante de la población que no cuenta con tecnología, que no cuentan ni siquiera con cuentas bancarias, o sea, que viven del comercio informal. Entonces, esto trae, hablando de inclusión social, una exclusión social enorme. Además que ya la implantación de la criptomoneda también daría como accesorio o como agregado importante el control. O sea, ahí van a saber en qué gastas el dinero y también cómo limitarte si dices o haces cosas que no convienen, que puede, lo que hacen en China, que en China tienes bonificaciones para salud, estudios, trabajo, y todo depende de lo que tú digas por las redes sociales. Entonces, obviamente la gente se limita. Entonces yo creo que viene mucho de eso. Viene la cédula, el cambio de pasaporte por cédula digital, una cédula en un teléfono con un código QR. Entonces estamos hablando de un cambio radical en materia digital. Y bueno, y a los que nos gusta TikTok y nos gustan todas las aplicaciones, hasta Zoom, estamos usando Zoom, pero ya estamos digitalizados, ya nuestros rostros están registrados. Y entonces esto es un trabajo que ya se viene haciendo, y que prácticamente si incursionas en la dinámica de hoy en día de las redes sociales, ya eres parte del control. Somos parte del control. Yo creo que también va a haber un reseteo, o sea, va a haber un reseteo a nivel tal vez accidental, no lo sé. Yo creo que van a esperar un momento accidental para borrar mucho de lo que hay en las redes, de nuestra historia. Recuerden que ya prácticamente usamos libros, prácticamente no usamos referencias físicas, bibliotecas, todo es la red. Así que si en la red las reconfiguran y nos ponen otras cosas allí, nuestras generaciones y los que no se acuerden, van a ver la versión que ellos les dé la gana. Entonces, estamos también en ese mundo digital de la blockchain, que muy probablemente esa tecnología por bloques es a una tecnología del control, de seguimiento y control de la gente. Bueno, por allí, Sí, no sé quién más tenemos por allí que quiera comentar algo. Y ve que estaba muy parchada en China. Está vestida de fiesta, me dijo que se iba en cualquier momento, se va a la fiesta. vamos a ver. Creo que no nos está oyendo, no sé, creo que no nos está oyendo. Hay un delay que no la ha dejado. Es posible. Bueno, entonces Creo que no. nos despedimos, Sergio. Muchísimas gracias por acompañarme. Extraordinario tu opinión y tus comentarios. Espero que tengas un año 2023 extraordinario. Y bueno, vamos a seguir con este programa para nuestros paladines, para que nuestros paladines estén informados y tengamos un escenario que sea la casa de todos para opinar y para informar. Entonces te dejo el espacio, Sergio, para que te dirijas al público. Bueno, en primer lugar, bueno, desearle igual feliz año a todos los paladines que nos han acompañado durante todo este año que ha sido eh, de grandes transformaciones para todos y mi, de recordarles, mejor dicho, recordarles que tenemos la herramienta que usted misma nos indicó, la herramienta del silencio, de la dieta del silencio, y que recuerden también no solo la dieta del silencio, sino que el 2023 nos trae un reto interno, que es vivir en la tecnología, pero no dentro de la tecnología. Tenemos que tratar
lo más posible de encaminarnos dentro de un mundo espiritual viviendo esta propia materialidad. Entonces, el año que viene la apertura tecnológica va a ser muchísimo mayor que otros años, pero tenemos que vivir a la tecnología sin estar dentro de ella. Siempre teniendo, como quien dice, nuestro cable a tierra con nuestra espiritualidad genuina. Entonces, ese sería mi deseo para todos los paladines para este próximo 2023. Totalmente coincido contigo. Vivamos nuestro silencio interior, conectémonos con cosas sublimes, pensemos bonito, pero eso sí, no dejemos de ser analistas de nuestra existencia. No pierdan la capacidad de estar conscientes, porque ser positivo no significa tapar el sol con un dedo y no ver lo que está pasando. El mejor positivismo es el que se emplea siendo consciente y tomando buenas decisiones, estando informado. Entonces, nos despedimos y como siempre, un placer compartir con ustedes espacios. Me despido como Astrotrina y hasta la próxima. Feliz año 2023.